¡Hey! ¿Qué pasa, youtubers? El tema del que hoy os quiero hablar es un tema que probablemente muy pocos de vosotros conozcáis. Tiene que ver con un área muy underground de la informática que se llama demoescena. Ahora os estaréis preguntando, ¿qué palabrota es esa? Os lo intentaré responder de una forma muy breve. Voy a ir haciendo una serie de vídeos a lo largo del tiempo que luego juntaré en una lista de reproducción en la que explicaré de una forma bastante más abundante todo este tema, ¿vale? Porque lo cierto es que en un vídeo de 10 minutos es muy difícil explicar y yo no quiero hacer un vídeo de más de 5 minutos. Por eso en este vídeo os voy a explicar brevemente en qué consiste la demoescena y voy a empezar por el principio. Es un movimiento underground basado en la creación de programas. No tienen solo eso, pero una gran parte de este mundo es precisamente la creación de programas, pero no programas cualquiera. Este tipo de programas muestran una serie de imágenes sincronizadas con música. Podríamos decir que consiste en programar videoclips. Ya os digo que no es solo eso, pero es una forma de empezar a entender un poco esto. Ahora, pasemos a la historia. A inicios de los años 80 empezaron a popularizarse los ordenadores personales. Lo digo entre comillas porque, aunque sí empezaron a arraigar, no eran populares. Quiero decir, estaban ya a la venta y había gente que los compraba, pero sobre todo los frikis. La mayor parte de la gente que tenía ordenador personal o bien era alguien que lo necesitaba para su negocio o bien era un aficionado a la informática. La gente podía llegar a gastarse mucho dinero en un ordenador, pero no eran los ordenadores como ahora. Eran plataformas cerradas con un sistema operativo propio, programas propios y generalmente un lenguaje de programación propio. Además, costaban mucho dinero y tampoco tenían tantas características como tendrían 10 años después. Pero era un inicio por el que había que pasar sí o sí. A mediados de los años 80 ya la cosa se había estabilizado un poco y teníamos grandes referentes como el Spectrum o el Commodore. Y los frikis empezaron a pedir que no hubiese solamente programas para negocios. Y por ello empezaron a aparecer los videojuegos. Digo que los frikis empezaron a pedirlo porque digamos que no se habría creado el mercado de los videojuegos si no hubiese habido una gente que los consumiese. Y no habría habido gente que los consumiese si no hubiese frikis que tuviesen ordenadores, porque ya hemos dicho que en esa época los frikis eran quienes tenían ordenadores. ¿Qué ocurrió? Que los videojuegos empezaron a salir bastante caros. Y entonces los frikis empezaron a copiárselos. La industria de los videojuegos dijeron, hey, no queremos que nos copiéis los videojuegos. Y entonces sacaron sistemas anticopia, a lo cual los frikis dijeron, hey, pues te lo voy a craquear. Y así fue como aparecieron los grupos de crackers. Eran grupos de gente que cogía un videojuego o un programa, se saltaba su sistema de seguridad, generalmente lo sustituía por un pequeño launcher que habían generado ellos que permitía saltarte el sistema de seguridad y lo distribuían por ahí. Obviamente esto era ilegal. El tema fue que se pusieron todavía a hacer más sistemas de seguridad y demás y estos dijeron, oye, nos lo hemos currado, al menos vamos a hacer, yo qué sé, que cuando la gente abra el programa hecho por nosotros, el saltado de la seguridad por nosotros, que vea antes de que empiece el juego el nombre de nuestro grupo, para que sepan que hemos sido nosotros, que es lo que queremos, que la gente vea nuestro trabajo. Y entonces pues empezaron a hacer que no solo modificaban el programa para quitar el sistema de seguridad, sino que además ahora le añadían una pequeña presentación que consistía en el nombre del grupo. Y fue entonces cuando empezó la competitividad. ¿Por qué? Pues porque llegaba un grupo de crackers y decía, hey, nosotros somos mejores, y vosotros ya, demostradlo. Y entonces decían, a ver, este ordenador, según el fabricante, solo puede mostrar 4000 colores. Pues yo voy a escribir el nombre de mi grupo en el color 4001. Y otros decían, ajá, que vosotros en el 4001, pues nosotros vamos a descubrir un color 4002 y un color 4003 y vamos a ir alternándolo. Y poco a poco la bola se fue haciendo más grande y empezaban a hacer efectos, que si un cubo dando vueltas. Hay que tener en cuenta además que en esta época no había ningún tipo de motor 3D. En consecuencia, todo lo que parecía 3D solo era eso, parecía 3D, realmente no lo era.
y empezaron a hacer que si cubos que daban vueltas, letras que se movían, letras onduladas, imágenes que se deformaban. De ahí empezó a derivar un pequeño género que se llamaba el pixel art. Es decir, el pixel art existía, pero digamos que entre estos pues te metían una intro que tenía después de su nombre, pues venía una imagen hecha a base de píxeles, o sea, la habían pintado píxel a píxel y que era brutalmente, o sea, bestial, y luego te metían no sé qué efectos y llegó un momento en el que la gente te decía, oye, ¿tienes este juego? Y el otro, pero si es una mierda de juego, y el otro, ya no, si yo lo quiero por la introducción del principio, por ese vídeo todo chulo, que en realidad no era un vídeo, era programación, era que lo habían hecho mediante código. Y así fue como surgió la demoscena. Acabó desanexándose del mundo del cracking, sigue existiendo, de hecho, a todo el tema de crear jailbreaks y de crear todo tipo de firmware no oficial para sistemas cerrados, se le llama escena, en mi opinión se le mal llama escena, pero bueno. Pero a nosotros nos interesa el otro lado, el área artística. Y empezaron a seguir todavía más allá. Iban haciendo todavía más y más y más. Y se empezaron a formar grupos, hasta que al final acabaron formándose las parties. Las primeras parties del mundo las montaron escenas. ¿Qué hacían? Pues se juntaba el grupo en casa de uno pues a acabar una demo. ¿Y qué pasa? Pues la gente se distribuía las demos en disquetes. Y poco a poco eso se fue aumentando y al final uno dijo, oye, ¿por qué no nos juntamos todos los que hacemos demos de, yo qué sé, de Finlandia? Nos juntamos en un polideportivo y nos dedicamos a hacer escena y a competir entre nosotros. Y así fue como surgieron las diferentes competiciones, que la mayoría de ellas siguen hoy en día. Todo esto que os he relatado ocurrió en los últimos años, los 80, inicios de los 90. Es decir, ocurrió muy rápido. En fin, espero que os haya gustado este pequeño vídeo, que iré ampliando poco a poco. Dentro de igual un mes sacaré un vídeo en el que probablemente os explique qué es exactamente una demo, o qué es exactamente una intro, o ya veré. Lo cierto es que todavía no tengo muy bien pensado qué haré ni cómo lo haré. En cualquier caso, si os ha gustado, por favor dadle manita arriba, porque quiero saber si os interesa que siga hablando sobre este tema. Antes de despedirme, os quiero decir que os voy a dejar unos cuantos links en el doobly-doo con foros, páginas web y demás que tengan que ver con la escena. Ya os aviso que casi todo estará en inglés. Y al final de este vídeo os voy a dejar unos cuantos links a diferentes demos que ha habido a lo largo de la historia. Por todo lo demás, me despido ya por hoy y nos vemos en más vídeos.